minutos. A las 4 se supone que inicia la sesión. La discusión fuera del aire está buena, Cristian. La sesión del Senado, en la que recibirían el informe de la comisión que evaluó 220 y tantas personas. Para nada parece. Puesta de mojiganga. Ay, señor. Ay, sí, mucho. Yo creo que sí. La comisión que pusieron de mojiganga y mucha gente opina eso. La comisión va a someter, pero ya el presidente de la comisión, Dionis Sánchez, dice que cualquier miembro del pleno puede nombrar, puede sugerir personas, el pleno aprobarlo. Sabía que eso iba a ocurrir. ¿Y para al final. qué la gente se postula entonces? Pero la gente hizo bien, Elizabeth, en postularse. Lo que no están cumpliendo son las cúpulas partidarias. Y lo que están mal son las cúpulas partidarias que la gente le dice inscríbase para que ser evaluado. La gente va y se inscribe para ser evaluado. Y mire, doña Consuelo, ahorita lo podemos analizar, lo del caso Trump, pero Trump es el resultado de unas élites partidarias que no escuchaban a la gente, que ponían a la gente de relajo, y cuando se crea ese vacío político, ese vacío de liderazgo, ¿qué hace la gente? Pues vota por el antipolítico, por la persona que no representa el establishment. Así mismo y así es que se empieza a hundir un país. 26 minutos. Vamos a tratar ese tema. Todo esto está mezclado. Está muy sabroso. Iván Gatón, que es un especialista, pero aquí va a tener que compartir con nosotros que pretendemos a veces ser especialistas en estos temas internacionales. Iván, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un poquito. Gracias. La primera impresión del triunfo de Trump. No me sorprendió. ¿No te sorprendió? No, Cáspita. porque no. Recórcholis, repampa. No, y no porque mucha gente ahora se sube en el tren del triunfo. A mí tampoco. Sino porque como en una ocasión que estuvimos aquí, doña Consuelo nos pidió un análisis sobre el neoliberalismo. Sí. Y hay un asunto que todavía no nos queremos dar cuenta. Y es que el sistema capitalista neoliberal colapsó. Y lo que aprovechó Trump en su discurso fue presentarle a los Estados Unidos que miren, esos acuerdos de libre comercio han sido un fiasco. ¿Y a quién beneficia? Todo lo que ustedes están viendo es manipulación mediática, la telecracia. Y un hombre que viene de ese sector. De ese sector. Eso es lo grande. Sí. Un showman. Es un hombre que dice, miren, con relación a la política exterior, cometemos un grave error. El problema no es tener a Siria. El problema no es haber derribado todos esos gobiernos donde hay tribus y tratar de llevar la democracia como si fuese una panacea para el mundo entero. El problema es el terrorismo. Y yo, para poder enfrentar el terrorismo, tengo que aliarme a Vladimir Putin. Entonces la gente, y es un término que hay que utilizarlo, porque la gente piensa que Putin se mantiene en el poder en base solamente a solvencia testicular. No, es que Putin mejora la calidad de vida de los rusos con esperanza de vida de 50 años, un antiguo imperio exhausto, pero también pasando vergüenza, y este hombre rescata el orgullo ruso. Humillado. Así mismo. Y nuevamente Putin no solamente demuestra su sagacidad manejándose en Rusia de la forma que lo hizo, sino aliándose a los chinos. Sí. Y Kissinger admitiendo que no se debió nunca haber propiciado el golpe de Estado en Ucrania porque rompía algo fundamental en las relaciones internacionales, el equilibrio de poderes y las esferas de influencia de las potencias regionales. Entonces, ya Trump venía hablando de ese discurso, pero hay algo más importante todavía. Ignacio Ramonet, el director del Le Monde Diplomatique, en un análisis geopolítico dice, no nos estamos dando cuenta que estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. Así es. Y este hombre, en una sociedad que ya está cansada del político tradicional, porque dicen, no, pero que Trump es un extra partido, pero nosotros tenemos ejemplos de extrapartidos en el mundo entero. Así es. Exceptuando Rusia y exceptuando China, que son autocracias. Sí. ¿Y qué sucede? Que este señor llega y dice
lo que la gente quiere escuchar. ¿Ustedes creen que el racismo no está implícito y el anti-hispanismo, anti-latinoamericanismo en quiénes somos de Samuel Huntington? Cuando pone, por ejemplo, a una familia de Jánico de Santiago en un libro que sirve para tomar decisiones en términos de política de Estado. Sí. Y ese libro tiene más de 10 años, pero nosotros nos enteramos ahora. Y no queremos darnos cuenta que Estados Unidos, como decía Max Weber, es una sociedad que está fundamentada en valores WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Y usted le va a decir a un protestante blanco, anglosajón y protestante, usted le va a decir a un protestante que lo que refiere la Biblia a Sodoma y Gomorra es una fábula que hay que cambiarle en el siglo XXI, como que la religión se cambia con las épocas. De hecho, los evangélicos blancos se volcaron a votar por Trump. Pero es que tenían que hacerlo, porque... Creo que los negros también. Porque evidentemente que Trump estaba diciendo lo que ese electorado quería decir. Entonces, cuando él habla en contra... la Casa Blanca de los colores LGBT y la que sé yo cuánto. La fuñenda es... No. Una pregunta que tú... habría influido... hay muchos factores, pero habría incluido el hecho de que como Trump tenía ese lenguaje frente a las mujeres, los negros, los latinos, doña Hillary se concentró mucho en atraer latinos, mujeres y negros que son votantes minoritarios. Eso podría haber provocado que esos blancos protestantes, esa gente lejos de las metrópolis, saliera a votar, a enfrentar eso que veían como temor. Además, no olvidemos el hecho de que es mujer y las mujeres comenzaron a votar en 1920 en Estados Unidos. Sí, pero en un país musulmán, en Turquía, votaron primero. Si hay un proceso dilatado de independencia y de emancipación, ha sido el de la mujer desde el que el judeocristianismo pero llegar impuso presidenta en de ellas. Estados Unidos. Pero también después hay que del ver, negro, la mujer. No, pero también Susan Sarandon, que es una de las actrices más comprometidas, por dijo ella que conocí yo a Jill Stein. Pero ¿sabes lo que dijo Susan Sarandon? No que ella voto con mi vagina. No voto con mi vagina. Entonces, voto no es un Jill asunto Stein. de que porque tú seas mujer, yo voy a votar por ti. Claro que no. Pero no hay machismo, no habría influido, aunque sea un mínimo, póngalo sí mínimo. Pero no, para ser presidenta. Para ser presidente de Estados Unidos, ¿usted sabe qué le faltó a ella? No, yo no digo como facto, yo incluso te coloqué varios elementos. Sí, claro. Como ella se centró tanto en minorías que eran maltratadas por en la él. que serían víctimas o personas que en el discurso él maltrataba. Ella se centra en los últimos discursos y actos. Es que no son con figuras, foco de público. Figuras de deporte negra, figuras de la música latina. Él tiene otro grupo con un discurso que es persistente y esa gente no le pudo haber motivado en sus últimos días de Hillary salir a votar, a remachar. No, pero sobre todo, más que el factor étnico, que el factor machista, lo que le afectó más a ella fue la credibilidad del caso del FBI. Eso fue nefasto. No hay algo peor para esa sociedad americana que usted aparezca como ser medio tramposo. Yo creo que la irracionalidad le ganó a la desconfianza. Pero a él no lo juzgan así. No, porque él es más evidente. Él dice, mire, yo soy una estrella. yo soy una estrella. Yo no pago impuestos, pero ¿sabes por qué yo los evado? Porque tú que estabas ahí, sabes cómo yo puedo evadirlo. No, pero es una vagabundería. No, pero no es vagabundería. No, pero es caro. Pero oye, qué sinceridad, yo violo la ley. No, él no violó la ley. Iván, en ese punto. Él no la violó, no. Él dice cómo utilizó la posibilidad de no pagar los impuestos. Porque ellos aprendieron. Es un tramposo. Un tramposo declarado. Pero lo que te quiero decir, lo que dice Iván es... Y ella no confesa. Ahora, señores. Iván, en el modelo que tú dices, que no nos hemos dado cuenta de que es un cambio de tiempo, no un tiempo de cambio. Sí. ¿Cómo impacta el tema de las redes sociales? Una nueva forma de comunicación, la influencia en la sociedad de los millennials que han tomado un protagonismo extremo, con el comportamiento de él, que yo he evaluado, doña, lo siguiente. Él tomaba un tema hoy de vagabundería, de la vagabundería que usted quiera, una cosa, como por ejemplo, yo no pago impuestos porque usted dice, esto va a impactar en la sociedad.
y él lo coge 3 días y se burla de ese mensaje que da, y al tercero o cuarto día dice, pero no fue eso lo que yo quise decir, y entonces cambiaba la historia, y al día siguiente te venía y te involucraba en otro tema con la misma característica. ¿Por qué? Un show permanente. Porque en la sociedad del espectáculo, un show televisivo. En la sociedad del espectáculo, usted puede hacer eso. Para don Mario. Eso. Mire, no, hay un francés que escribió primero que Mario Vargas Llosa. Y las Kardashian han dominado. Mario Vargas Llosa copió a ese francés. Sí, no, lo que sucede es que no nos estamos dando cuenta. No lo cita el francés. Miren, no lo cita. No hay algo más nefasto para la civilización actual que el cambio en la forma de asumir el conocimiento. Entonces la gente no puede contextualizar. Y como todo es light, superficial, usted puede banalizarlo todo. Y con esto yo relajo, porque es que la cultura de la mayoría de nosotros es superficial. Entonces, si usted no tiene elementos de telenovela, por eso es el triunfo de la telenovela. La que tiene los moños así, mira, como un paje, la buena, y la que tiene los moños como yo en la mala. Entero, señores, se acabó el análisis. Si la mayoría de la gente, señores, tomemos en cuenta lo siguiente. En el mundo la gente está votando por programas de gobierno. No, claro que no. Ni por valores. El problema más fundamental que yo encontré como deficiencia en ambos candidatos es que la humanidad se encuentra en el momento más peligroso de su existencia y con mayor no se habla de que el cambio climático deja más muertos que la guerra, y con mayor información disponible, que la violencia que tiene el planeta. Sin embargo, el tema del medio ambiente no lo abordaron en ningún momento. Hay una banalización de todo, una cualquierización. La masificación de estas elecciones iba a una participación significativa de participantes votando. Ángel, tú hablaste de los millennials también, es muy importante. Sí, se lo mencioné, me imagino que lo tiene acuñado. Esa participación masiva, ¿de dónde viene? ¿Impactó el miedo? ¿Impactó porque finalmente fue él que movilizó? Impactó el espectáculo. El espectáculo. Señores, es que no estamos viendo él lo es siguiente. Un showman. No es que él sea un showman. Es que la política a nivel mundial, de ahí que puedan personas como él, que son fuera de la política, que son gente de fuera de la política, se ha convertido en un relajo. No hay ideologías que sustenten a la gente. Pero Iván, eso es una irresponsabilidad de las élites políticas a nivel mundial. Pero también, Iván, perdón, yo tengo un criterio que no se pudiera ser coincidente. No, exacto, no, puede que no tenga ninguna base real. Son estrategas los que diseñan esa campaña, no son locos viejos. Pero es que estudian la psiquis humana. Estudian la condición humana, lo que la gente quiere, por donde la gente va, son estrategas. Pero usted no vio lo que dijeron, tu objetivo y tu blanco de trabajo es esta población, y vete por ahí. Lima estas asperezas que tú has dicho, todo disparate, pero vete por ahí. Mira, nunca salió del mismo tema. No se salió, era empleo. Tuvo la cachaza volver a decirle a la clase media que la clase media estaba fuñida. Tuvo la cachaza de ir a México y decirle lo mismo que le estaba diciendo desde Estados Unidos. Yo esperaba que allá iba a decir, señores, miren, no es como yo he dicho. No, le dio más duro en su ¿Para dónde va todo esto? Porque hay mucha prensa. No, pero ¿hacia dónde va? Estamos, lamentablemente, y sigamos viendo, ante una apuesta en cuidados intensivos de la democracia. Sí. Porque la democracia tiene que darle mejores niveles de vida a la gente. Así mismo. La democracia está llamada a tener un compromiso. La Revolución y Francesa. Desgraciadamente, lo que ahora tenemos como referente son las autocracias chinas y rusas que han sacado gente de la pobreza. Sí. Porque nos dicen que India es un paradigma de democracia, pero se mueren 3 millones de gente de hambre porque la concepción religiosa es una concepción que todavía mantiene ciertos niveles de casta. Sí. Entonces, lo que tenemos como referente es a una China, que es una élite, es en Rusia, que es una élite. Entonces, las democracias, y eso, la historia vuelve a repetirse, esa evolución cíclica. ¿Por qué llega Hitler al poder? Porque la República de Weimar dejaron a los socialistas que gobernaran.
y no le dieron ningún apoyo. Vino el crack del 29 y las jóvenes democracias quedaron desacreditadas. No dieron respuesta. Y está demostrado que a la gente le interesa primero el bienestar económico. Ahí está. Eso y es lo si primero. el modelo democrático no ofrece mejores niveles de vida y lo que vemos es que en el mundo entero se están eliminando las clases medias por esas políticas y haciendo más rico a los ricos. A la pequeña minoría rica. Sí. ¿Y qué hizo Trump? Criticó a esa gente. Dijo, George Soros te financia a ti, Hillary Clinton. Y si tú me dices que yo evado, ¿y George Soros cuánto evade? Así mismo es. Pero era enfrentando. Y es de verdad que Soros la diciéndole, miren, si me sacan una empresa más de Detroit, que fue Obama que recuperó la industria automovilística. Pero él tomó el discurso. Sí. Si me sacan una empresa más de Detroit, tienen problema conmigo. Sí. Y el Tratado de Asia, no lo queremos. Cuando es a Estados Unidos que le conviene. Exacto, no lo queremos. Pero ¿cuál es la percepción de la gente? Entonces tú de que los acuerdos de libre comercio traen empleo. No me saquen una industria más de aquí. Ese es el Ahora, discurso. hay un tema que Hillary tenía en su contra también, el tema del terrorismo, de la respuesta. En un mundo donde hay cada vez más ataques terroristas, Estados Unidos, Nueva York vive bajo alerta. Y yo creo que el discurso del miedo también, del miedo, el ser humano se mueve mucho por el miedo, fue lo que pasó con Hitler, captar ese discurso del miedo y llevarlo hacia ese nacionalismo o hacia otros movimientos. Yo creo que ese discurso del miedo le sirvió a Donald Trump, pero también arraigó en los votantes de Hillary, le sirvió a Trump, pero arraigó en los votantes de Hillary también el sentimiento de que ella no tenía la capacidad de resolver las grandes cuestiones a nivel internacional, y a ella le achacan lo de Benghazi, le achacan la creación de ISIS. Es que fue cierto. Dejaste morir nuestra gente. Es que fue así. No, es que es así. De hecho, hoy ella daba el discurso de aceptación, y en Facebook Live, señores, una herramienta bellísima que tenemos para ver las cosas en vivo ahora, la gente hablando a través del Facebook Live mientras miraba de todas partes del mundo el discurso, decía, les repetía nuevamente lo de Benghazi, acababan prácticamente con ellas, repetían lo de ISIS, el Estado Islámico, y repetían además, los Clinton solo quieren llegar para hacerse ricos. Es decir, que ahora la gente se está destapando con una serie de cosas sobre Hillary Clinton que no veíamos en las redes sociales anteriormente, tal vez personas que no querían manifestar. Pero también, miren, hay un elemento que se pasa por alto. El 60% de los estadounidenses aún no sabe dónde queda Irak. Entonces, lo que hace Donald Trump es verdad. Es decir, espérate, pero yo le puedo decir que yo elimino al ISIS en un 2x3 y la gente me lo va a creer. ¿Cómo? No, pero él lo dijo. Él lo dijo, yo lo acabo. Claro, él lo dijo. Usted lo creó y yo lo voy a eliminar. Y lo voy a buscar donde quiera que fue el análisis. Ahora, Iván. Es así. Oiga, si todavía el 60% de los estadounidenses no ubica a Irak en un mapa, mucho menos le va a ubicar a Siria. Claro. Iván, extrapolemos esta experiencia a la República Dominicana. Y la conclusión, en función de tu exposición, se puede. Sí, claro, la crisis de liderazgo, doña. Es extrapolable perfectamente. Sí, para allá lo llevaba. Porque una de las conclusiones de él es que hay una situación de esta imposición del antipolítico es consecuencia de una crisis de liderazgo político notable en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Podemos extrapolar esa experiencia a la República Dominicana con esta vivencia que tenemos. La madre de todas las ciencias sigue siendo la experiencia. Y usted ve la experiencia política que usted debe remitirse a los clásicos. Y un clásico político es Platón. Y Platón hacía una referencia de que el político tenía que ser una persona comprometida con principios, con ideales. ¿Por qué? Porque el político maneja poder. El poder envilece, el poder corrompe. Usted necesita tener una estrella que le sirva para navegar como referente. Así era Duarte y lo exiliaron. Y si usted vacía de contenido ideológico a los partidos políticos y los convierte en prostitutas que se sirven al primero que me ofrezca. Atención. Lo de yo llegar a una posición sin importar el costo de la posición a la cual arribé.
El ser humano no es tan torpe, tan estúpido. Entonces dice, para que siga yo le voy a dar la oportunidad al otro. Entonces, la crisis de liderazgo es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los partidos políticos fueron fagocitados, desgraciadamente, por gente sin vocación de servicio, sin ideales, por sin gente ideología. Se perdió la ideología. Mira lo que le ha pasado al PSOE. Mira dónde está el PSOE, en el tercer Jimmy lugar. Morales en Guatemala, un comediante que llega a la presidencia de Guatemala. Hay algo que no nos queremos dar cuenta. Se ha trivializado tanto la política que cualquiera aspira a ser político. Doña Soraya dijo que ella aspiraba a la presidencia. Entonces, desde que tiene 2 pesos una gente aquí, no importa el origen de los 2 pesos. Pero aspira a la presidencia. Ustedes se imaginan lo que es Francia, la cuna de la Ilustración, Francia, que fue la que permitió esos ideales, tener a un presidente que le llamaban un americano en París, como Sarkozy. Tener un presidente como Holanda, que quiere romper. No. Dice socialista. Dice que socialista. Que yo conocí el socialismo francés aunque fuera así, cuando la Guerra Fría. Porque el socialismo francés y el comunismo francés era lo que nos respaldaban a nosotros cuando teníamos que viajar, que ir a Francia a hacer otras cosas, ¿verdad? A todos los comunistas. Era el socialismo francés y el comunismo francés. Eso no tiene nada que ver con aquello. Con lo que con la solidaridad, con la ideología, con las políticas que planteaban. Nada. Pero más desgraciado aún, que el país que se dio cuenta, donde nunca hubo una revolución, que lo que hicieron fue la Carta Magna con Juan Sin Tierra, que fue Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que había que crear un Estado social bienestar. Y ese país rompe con el Estado social bienestar y aplica las políticas neoliberales con Margaret Thatcher. No se paseó de contenido la política. Y mira el Brexit ahora. Y mira el Brexit, que es resultado de todo eso. Que no encuentran cómo agarrarlo, si por los moños, por los pies. Lo que sucede es que Marguerite Yourcenar, en un trabajo preciosísimo que se llama Memorias de Adriano, decía que no hay algo peor que cuando un ser humano no está consciente de los acontecimientos históricos que le rodean, porque genera pensamientos absurdos. Todo lo que estamos viendo hoy, ¿viene de dónde? Viene de allá atrás. Así mismo. Lo que pasa es que lo estamos cosechando hoy. Así mismo es. Eso me gusta, Iván. Abajo el neoliberalismo, carajo. Totalmente de acuerdo con ustedes. ¡A las armas! Yo tengo una pregunta final. Cuidado. Trump necesariamente deberá hacer los ajustes de ese discurso de campaña. O debe hacerlo. Mira, si lo hace, lo empezó a hacer porque llamó a la conciliación nacional. Si lo hace, hay una parte del público de él que puede sentirse como pasado en todas formas. Sí, insatisfecho, traicionado. Y parecería que también ese Congreso republicano, una parte de muchos de quienes lo rechazaron, van a tener que hacer de contrapeso en esas medidas que necesitan la participación del Congreso para evitar que se vaya a ir de contento. Ese tipo de situación podría generar problemas rápidos sobre credibilidad de lo dicho y lo que debe hacer y cómo su gente podría luego acusarle de su gente que no es está su gente. Correcto. Sí. Lo que compraron el discurso. Exacto. Y si podrían decir, pero este es lo mismo que los partidos. Bueno. Porque indudablemente se podrá mover un poquito, pero el tamaño de la pista de baile no es tan ancho. No, la estructura de un imperio le va a pasar lo que le sucedió a Obama. Me quitaron el BlackBerry. Es decir, Obama, a mí eso me llamó la atención. Sí. Obama, cuando llega presidente, el servicio secreto le dice, ya usted no puede usar BlackBerry. Y ahí fue que Obama se dio cuenta que perdió la libertad. Que era un rey. Y que no pudo eliminar a Guantánamo. Y que tuvo que quedarse con Robert Gates, que era el jefe de la CIA, como secretario de defensa. El hombre que era el jefe de la CIA de Bush. Sí. Le dejaron todo el establishment de Bush ahí. El sistema. Señores, el sistema norteamericano es fuerte. No es el sistema americano simplemente. Es el imperio estadounidense. El único imperio que surge funcionar así. No es con algo que ellos se no conoce inventan todos los días. Como destino manifiesto. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Iván, destino manifiesto. Exacto. ¿Cuántos años tiene
el choque de civilizaciones. Eso fue en el 91. En el 91, todo ahí se describe, se planifica todo lo que está sucediendo ahora en el choque. Esos eran los pensadores que tenía el establishment para, una vez terminada la Guerra Fría, ¿por dónde vamos a seguir la guerra? Algo brevísimo. Choque de civilización, Irak, el Medio Oriente, ahí está algo todo brevísimo. diseñado. Bush, el eje del mal, Irán, Siria e Irak. ¿Se fueron 2? Ya. Se fueron 2. Exacto. Iván, y eso que hace más de 20 años para que lo despedirnos, diseñaron. no es nada capcioso, pero es bueno el vicepresidente de Trump. Sí, lo sé. Es un hombre de Estado. Se ve bonito. ¿Lo puede hacer? Sí, es un No, hombre es de que... Estado, ¿Lo Si puede hacer? matan Sí, a claro. Trump, él se Lo puede podía hacer, quedar. lo podía hacer. Lo van a matar. El Consejo Estatal del Azúcar convoca a todos los adquirientes de terreno